Buenas tardes. Mi grupo está conformado por Andrés Acosta, Breiner Berrocal, Jesús Morales y mi persona César Rivera. Y venimos a hablar sobre los presidentes de Colombia. Primer presidente que le vengo a hablar es de Carlos Holguín Mayarino. Su periodo fue de 1888 a 1892. Partido político nacional. Decreto 286 de 1889. Facultad al Ministerio de Gobierno y Gobernadores para prohibir la venta y circulación de periódicos extranjeros perjudiciales a la paz pública, el orden social o a las buenas costumbres. Ley 7 de 1888. Código Electoral. Compilación de las distintas regulaciones electorales. Miguel Antonio Caro, 1892 a 1898. Partido político conservador. Decreto 12 del 27 de 1893, por el cual se castiga una conspiración, castigo con el exilio o confinamiento a una zona específica del territorio a sus detractores políticos en la prensa y otros campos, además de cerrar indefinidamente el periodo. El relator José Manuel Marroquí Ricaurte, 1900 a 1904, partido político conservador. Decreto 933 de 1902. Ofrece indulto a los combatientes liberales de Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Santander. Rafael Prieto, 1904 a 1909, partido político conservador. Tras su posesión y negativa del Congreso de otorgarse poderes extraordinarios, decide clausurar sus sesiones en 1905. Reemplaza el Consejo por la Asamblea Nacional Constituyente. Carlos Eugenio Restrepo, 1910 a 1914, partido político conservador. Abolición absoluta de la pena de muerte en 1910. Ley 73 de 1910. Reglamento algunas disposiciones sobre la libertad de prensa. Amonestado con multas o quienes ridiculicen ministros, entidades o símbolos de la religión católica. José Vicente Concha Ferreira, 1914 a 1918, partido político conservador. Presidente del apoyo del Partido Republicano, gobernador en principio con el Partido Conservador. Únicamente en 1915 se inicia la construcción del ferrocarril en Caldas. En 1915 finaliza la construcción del ferrocarril en Bucaramanga, Cali. Marco Fidel Suárez, 1918 a 1921, partido político conservador. Ley electoral que reformó el exclusivismo de los liberales y conservadores en contra de otras opiniones políticas como el sector republicano y el reciente Partido Socialista. Pedronel Ignacio Ospina, 1922 y 1926, partido político conservador. Las preocupaciones del gobierno de Ospina se materializaron en las múltiples protestas y huelgas de los sectores trabajadores, principalmente de los obreros de sectores del petróleo, así como los del ferrocarriles. Las negociaciones se ofreció el gobierno no fueron efectivas, reuniendo al uso de las fuerzas militares. Eso es todo. A continuación, mi amigo Andrés Acosta le viene a exponer los siguientes presidentes. Gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Andrea Acosta y le vengo a seguir exponiendo sobre los presidentes. Primero, a Miguel Abadía Méndez, 1926 y 1930, partido político, conservador. Decretó en 150 de 1928, se ordenó la revisión de títulos de propiedad para áreas mayores de 500 hectáreas. Las propiedades que no estuvieran bien soportadas debían devolverse a la nación. Segundo, Enrique Alfredo Olaya Herrera, 1930-1934, partido político liberal. Ley 88 de 1931. Se pide el plan de carreteras nacionales. En 1932 fue inaugurado el campo de aterrizaje de las playas, que luego llevará el nombre de Olaya Herrera. Tercero, Alfonso López Pumarejo, 1934-1938, partido político liberal. Ley 68 en 1935, ley orgánica con Universidad Nacional de Colombia. Se emprendió la construcción de ciudad universitaria. El gobierno procedió a comprar en Bogotá lotes de terreno adecuados para construirla. Cuarto, Eduardo Santos Montejo, 1938-1942, partido político liberal. Decretó en 1277 de 1937 fundación de la escuela de la Policía General Santander. En 1948 finaliza la construcción del puerto de Wilches. Quinto, Alfonso López Pumarejo, 1942 y 1945, partido político liberal. Ley 100 de 1944, modificó la ley 200 de 1936, decretando la ampliación de 10 a 15 años la casual de restitución del Estado. 6. Luis Mario Espino Pérez, 1946 a 1950, partido político conservador. Creación Consejo Nacional de Vías de Comunicación, desde el Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales. El Ministerio de Obras recibirá el 27.28% de presupuesto nacional. 7. Gustavo Rojas Pinilla, 1953 y 1957, partido político conservador. Decretó en 2835 de 1954 de la injuria sanción principalmente económica para quien atende contra el honor a la reputación de una persona. El decreto contiene agravantes el caso de que se cometa en medio de comunicación o si fuese un discurso ante la asamblea o reunión pública. 8. Alberto Lleras Camargo, 1958 y 1962, partido político liberal. En 1959 inauguró el aeropuerto Dorado. Para 1962 el gasto en obras públicas fue el principal rubro presupuestal. Gracias. Muy buenas, mi nombre es Jesús Morales y les vengo a hablar sobre uno de los presidentes que tuvo Colombia, que duraron toda su etapa presidencial y que también tuvieron hechos importantes que marcaron la historia de Colombia. El primer presidente que voy a hablar es de Guillermo León Valencia Muñoz, quien tuvo la presidencia en 1962 a 1966. Hizo parte del partido político conservador. En su etapa presidencial, la red eléctrica
aumentó su capacidad a 150 kilowatts. También el Instituto de Crédito Territorial construyó 60.000 viviendas de interés social. Y en esa época también se inauguró la ciudad de Kennedy con 12.000 residencias. Carlos Alberto Lleras Restrepo, que estuvo en la presidencia de 1966 a 1970, hizo parte del Partido Político Liberal. En su mandato salió a la luz la reforma constitucional de 1968. Se establecía la prolongación de la paridad política hasta 1978 y la consagró la modalidad de la declaratoria de la emergencia económica. También el Congreso perdió su derecho a la iniciativa en legislación social y económica. Misael Pastrana Borrero estuvo en la presidencia de 1970 a 1974. Hizo parte del Partido Político Conservador. Realizó los inicios de la ruptura del bipartidismo con fuerzas de oposición con mayor votación para la presidencia. También prohíbe las manifestaciones, reuniones políticas, estudiantiles y laborales. Alfonso López Michelsen estuvo en la presidencia de 1974 a 1978. Hizo parte del Partido Político Liberal. En su mandato se realizó el paro cívico nacional de 1977 por el aumento del costo de la vida debido a la crisis de los precios del petróleo, entre otras razones. También formalizó el Estatuto de Seguridad y se habilita la carrera militar para las mujeres. Julio César Turbay Ayala, quien tuvo la presidencia en 1978 a 1982. Hizo parte del Partido Político Liberal. En su mandato llega el fin del Frente Nacional en 1978 con la terminación de la paridad entre liberales y conservadores en todos los cargos de la administración política. También sale el decreto 1923 de 1978, que significa el Estatuto Jurídico para la Seguridad del Estado o Estatuto de Seguridad. Esto quiere decir la violación del habeas corpus, limitación de liberales, de libertades de expresión y movilización, ampliación de las disposiciones del Código Penal Militar sobre los civiles. Tenemos a Belisario Antonio Betancourt Cuartas, quien estuvo en la presidencia en 1982 a 1986. Hizo parte del Partido Político Conservador. En su presidencia realizó las aprobaciones de la ley sobre elección popular de alcaldes. También la promulgación del Estatuto Básico de los Partidos y realizó la creación de la Unión Patriótica, producto de los acuerdos con la guerrilla de las FARC. Tenemos a Virgilio Barco Vargas, quien estuvo en la presidencia en 1986 hasta 1990. Hizo parte del Partido Político Liberal. En su presidencia se realizaron la votación por la séptima papeleta y el genocidio contra la UP y grupos políticos izquierdos. También magnicidios de 4 candidatos presidenciales. También hubo el magnicidio de 4 presidenciales. Y por último tenemos a César Augusto Gaviria Trujillo, quien estuvo en la presidencia en 1990 a 1994 e hizo parte del Partido Político Liberal. En su presidencia, la apertura de la Asamblea Nacional Constituyente a través del estado del sitio y
reemplazó de esta por el de Estatuto de Conjunción Interior y culminación con la firma de la Constitución de 1991, que era la creación de la Corte Constitucional, Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura y la acción de tutela. Muchas gracias. Belisario Betancur, 1982-1986. Fue uno de los principales promotores acerca del proceso de paz. Mantuvo relaciones y conversaciones con lo que fue la FARC, el EPL y el ELN y el M-19. También fue el que aprobó el voto popular a los alcaldes y a los gobernantes. Virgilio Barcos Vargas, 1986-1990. Ayudó con el proceso que permitiría la formación de lo que era el Frente Nacional y también el Frente Nacional, lo que sería con liberales y conservadores. También implementó todo lo que sería escenarios deportivos por toda Bogotá, que el principal fue el Atanasio, el Camping, y otro escenario, más de 100 parques y 100 estadios de fútbol a nivel nacional. César Augusto Trujillo ayudó a lo que fue cambiar la constitución política de Colombia para ayudar a proteger lo que eran los derechos humanos. También para pasarlo lo que fue su mandato, derrotó a lo que fue la Alianza Democrática del M-19. Samper Pizano, 1994-1998, fue el creador del Ministerio de Cultura y también hizo entrega de tierra a lo que eran comunidades indígenas y afrodescendientes. Andrés Pastrana, 1998-2002, siguió con lo que fue uno de los el proyecto que llevaba uno de los presidentes anteriores sobre el proceso de paz. También mantuvo diálogo con lo que fue la guerrilla y con el FARC. Álvaro Uribe Vélez, 2002-2010. Lo que fueron los secuestros en el país redujeron lo que fue casi un 80%, de 2.000 casos a 200 casos nada más. Y los homicidios también redujeron más, prácticamente como el 50%, de 26.000 casos a 16.000 casos. Y el Producto Interno Bruto en el país aumentó más del 4.46%. Manuel Santos, 2010-2018, fue el que por fin culminó lo que sería el proceso de paz, firmado el 26 de septiembre del 2016 y ganando así el Premio Nobel de Paz. Juan Manuel Santos, 2018-2022, implementó lo que fue la reforma tributaria que busca la visión de la economía naranja y también está haciendo lo que sería un proceso de conciliación con los indígenas del Cauca.